Hola a todos y a todas, espero estén muy bien. Harto tiempo sin vernos ya, así que aquí les traigo la nueva clase de geología en la que hablaremos de las rocas que nos faltan hablar y hablamos de rocas ígneas, rocas sedimentarias y esta vez veremos rocas metamórficas. Así que vamos de inmediato a la clase. Bueno, primero que todo, ¿qué es una roca metamórfica? Ustedes verán esta imagen en su pantalla. Bueno, esta imagen es de un afloramiento rocoso en Europa de muchas rocas metamórficas, las cuales, si se fijan bien, tienen un aspecto bastante particular. Fíjense que están como alineadas, son como hojas de un libro, como si uno ve un libro de dorso. Y aquí fíjense que están alineadas y aquí están totalmente dobladas, plegadas. Es como si uno doblara algo dúctil, un plástico, no sé, algún material blando. Bueno, las rocas metamórficas así se ven. Ya veremos qué es lo que son. Fíjense, acá hay otro afloramiento de una roca metamórfica. Fíjense qué particular son las franjas curvas que tiene, de color más blanquecino y más oscuro. Bueno, vamos a entender por qué tienen estos aspectos las rocas metamórficas y varias cosas más acerca de ellas. Bueno, primero que todo, metamorfismo tiene que ver con el concepto de cambio de forma. Meta significa cambio y morfismo tiene que ver con forma. Entonces es un mineral que cambió su forma original. Entonces, en términos estrictos, la definición, como dice aquí abajo, es un conjunto de procesos que producen cambios mineralógicos, texturales y estructurales en las rocas, en estado sólido, al ser expuestas a condiciones de presión y temperatura diferentes de las cuales se formó originalmente. ¿Recuerdan el ejemplo del diamante con el grafito? Bueno, aquí es algo bien similar. Un mineral que originalmente se formó bajo ciertas condiciones, esas condiciones cambian y el mineral, por tanto, se modifica. Muchas veces cambia su forma, su estructura interna, a veces cambia totalmente sus propiedades, se transforma completamente en otro mineral. Y hay veces que se mantiene dentro de la misma familia de minerales, pero cambia ciertas características. Eso lo vamos a entender en esta clase. Bueno, ¿y en qué contexto se forman las rocas metamórficas? Hay que entender que hay dos cosas fundamentales para transformar un mineral. Uno es la presión y otro es la temperatura. Esas dos condiciones se cumplen o se dan naturalmente bajo la Tierra, porque bajo la Tierra, como ustedes saben, hay un gradiente geotermal que hace que cada vez esté más caliente a medida que bajamos, nos profundizamos, y por tanto también hay más presión, porque cada vez uno va encontrando que hay más roca encima. Por lo tanto, si yo hago un hoyito acá y mido la presión a la cual están sometidas las rocas en esta zona, va a ser mucho más presión de la que van a estar sometidas acá arriba. Y esas características lo que hacen es modificar la roca, modificar sus minerales y generar y formar rocas metamórficas. Acá estamos viendo el típico esquema de subducción, viéndolo de Chile de norte a sur para que tenga sentido. Y hay un lugar donde la roca se empieza a fundir y es una zona de alta temperatura, alta presión, zonas de alta temperatura, bajas presiones aquí arriba, pero tiene que ver con la dinámica compresiva generada por el movimiento de las placas. Ahora viendo un poco más de detalle en la figura que ustedes acaban de ver, aquí vemos lo mismo, pero con las isotermas. ¿Qué es una isoterma? Es una línea de igual temperatura. Por lo tanto, esta línea roja punteada aquí, si se fijan, marca los 300 grados. Y estos 300 grados no son una línea parejita, sino que tiene unas curvaturas que son de acuerdo al material que atraviesa. Fíjense que aquí los 300 grados bajan, o sea, que yo para encontrar la misma temperatura tengo que entrar más de la Tierra, y eso significa porque esta placa que se está infiltrando, se está subduciendo, es más fría, por lo tanto genera una perturbación termal. Así como es más frío, lo que está más acá es más caliente, por lo tanto yo puedo encontrar los 300 grados más cerca de la superficie que acá. Y si se fija, las líneas de temperatura de 300, 600, 900 y 1200 grados sigue la misma forma. Esto tiene que ver con que el patrón de temperatura es relativamente constante y que influencia la distribución completa termal del subsuelo. Este es un gradiente geotérmico idealizado. Uno naturalmente no va a encontrar esta regularidad.
generalmente hay más complejidad que la que vemos aquí. Son muchas más cámaras magmáticas las que existen, que están influenciando volcanes que están por acá cerca, por lo tanto es mucho más complejo. Quizá uno podría encontrar temperaturas más altas más cerca de la superficie o más lejos. Eso tiene que ver con el subsuelo y los sistemas volcánicos en particular. Chile es bastante complejo, así que eso probablemente se da. Y lo que se da en esta zona es que toda la roca que está acá bajo el cordón montañoso está experimentando metamorfismo, o sea, está siendo sometido a presión y temperaturas más grandes de las que fueron formadas o más bajas, y están modificando su forma a los minerales. Ahora estamos viendo aquí el ciclo de las rocas. Esto está en inglés, pero de a poco ustedes van a tener que ir aprendiendo inglés. Hay varias cosas que están solamente en inglés, así que yo les voy a estar explicando, pero a grandes rasgos el ciclo de las rocas. Acá tenemos magma en rojito, rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Acá lo que muestra es que yo del magma hacia arriba enfrío y de aquí hacia abajo caliento. Y también lo que ocurre es que hay unos conceptos que dicen: de las rocas ígneas a las rocas metamórficas necesito presión y temperatura, de las rocas sedimentarias a las rocas metamórficas necesito presión y temperatura. Y las rocas metamórficas, que están bajo la tierra, también sufren lo mismo que las rocas ígneas, que pueden levantarse, exponerse a la superficie y meteorizarse para generar rocas sedimentarias. Hablando del calor y la presión, que son los factores más importantes que promueven el metamorfismo, el calor, por ejemplo, proporciona la energía que impulsa los cambios químicos minerales que tienen los minerales, valga la redundancia, promueve la liberación de fluidos. Los fluidos son un material acuoso, que no solamente agua, sino que está cargadísimo de minerales disueltos, y esos fluidos están calientes, por lo tanto generan metamorfismo adyacente, cerca del lugar de donde está el calor máximo, que sería esta bolsa de magma. Entonces el magma está encerradito, pero calienta agua cargada con minerales, los cuales se movilizan cerca de esa zona y también cambian los minerales que existen. Como contamos, el gradiente geotermal promedio es de 20 a 30 grados en la corteza por kilómetro. Por otro lado, la presión y los esfuerzos tienen que ver con que la roca que está bajo la tierra está siendo apretada de diferentes formas. Fíjense aquí en este cubito, aquí están representados los esfuerzos con flechas, y aquí por las flechas que son equivalentes se dice que es uniforme. Esta es la presión que ejerce el agua, por ejemplo, porque al estar bajo el agua, si uno se fija, el agua presiona de la misma manera en todas direcciones, y esa es una presión hidrostática. A diferencia de cómo ocurre bajo la tierra, que hay una presión litoestática, lito de roca, y esa presión es diferente en todas las direcciones, dependiendo del lugar donde me encuentre. Así que es muy importante los esfuerzos diferenciales para comprender esta roca. Y como hablamos, los fluidos ayudan al traslado de los iones, que son átomos cargados con, átomos que perdieron algún electrón o algún protón, y esos átomos tienen una carga eléctrica tanto positiva o negativa. Esta figura vimos algo similar en la clase pasada en rocas sedimentarias, donde vimos como una cuenca que está repleta de agua en este caso, tiene en el fondo capas de sedimento, las cuales se han ido apretando a medida que se va profundizando. O sea, las capas de más abajo están más apretadas que las capas de arriba. Esto, si este sedimento que se va a transformar en roca ocurre que se someta a presiones altas por ser parte del núcleo de un sistema montañoso, por ejemplo, que aquí a futuro brote una montaña, eso va a someterse a presiones muy altas y los estratos que están muy ordenaditos, horizontales, se van a deformar, como se ve aquí. Se puede hacer un zoom. Acá estratos no deformados, donde no hay montaña, pero bajo la montaña están totalmente deformados, porque para levantar la montaña, lo que tuvo que ocurrir es que se apretara la roca, y esta roca tuvo que modificarse, tuvo que romperse, tuvo que levantarse, o ciertas rocas, y otras rocas bajarse o caerse o desmoronarse, por decirlo así de una manera bien sencilla.
Por lo tanto, todo lo que está acá está totalmente modificado de su forma original. Y si nos vemos y nos hacemos un zoom en cada una de estas roquitas, probablemente entendamos que son rocas metamórficas. ¿Qué causa el metamorfismo? Deformación y reorientación. Cambia el tamaño y la forma debido a fuerzas aplicadas sobre la roca. El tamaño y la forma tanto de la roca como de sus minerales. Ojo. También ocurre recristalización, que es cristalización, es cuando se forma un mineral cristalino con su estructura interna ordenada, y esto que ya está formado puede modificarse, puede transformarse nuevamente debido al efecto de metamorfismo. Y la neocristalización es cuando un mineral se deforma completamente, cambia, se desarma y ese mineral se vuelve a formar como uno nuevo. Entonces puede ocurrir deformación, recristalización y neocristalización. Acá estamos viendo un ejemplo de cómo una roca ígnea común, como la que estamos viendo acá, que están todos sus minerales definidos como esta tablita, estos rectángulos de diferentes colores, están todos desordenados de forma aleatoria, pero si yo aprieto en una cierta dirección, como veo acá, como estoy mostrando en esta figura de aquí al costado, donde aplico esfuerzos en la misma dirección, apretar así, todos los minerales se reorientan y se ordenan apuntando hacia una dirección. Esto es un efecto del metamorfismo y va a ser una clave para poder identificar rocas metamórficas. Acá, por ejemplo, vemos el mismo plano, este plano de montañas y el subsuelo, y lo que se puede apreciar aquí un poco más de detalle sobre qué ocurre bajo la Tierra. Acá vemos los planos de estratificación, los cuales están representados, y lo que se ve es que a medida que nos alejamos del núcleo de montañas, los estratos están cada vez más horizontales, y a medida que nos acercamos al núcleo están cada vez más deformados. Fíjense, aquí es onduloso suave, aquí es onduloso mucho más pronunciado y aquí ya es totalmente irregular. Entonces lo que va ocurriendo es que estos esfuerzos van modificando el orden de los minerales, por lo tanto yo empiezo a generar una estructura la cual tiene foliación. ¿Qué es la foliación? Son planos de debilidad, los cuales forman las rocas, por los cuales se pueden separar. Como si yo agarrara una roca metamórfica que está foliada, yo traigo una espátula, por ejemplo, le pego un martillazo en el borde de la roca y saco una hoja, una laja completamente idéntica a la que era originalmente. O sea, yo puedo separar cada roca. Fíjense aquí, se nota bien poco, pero ustedes podrían ver quizás planos horizontales. Ya, esos planos horizontales es como ver las hojas de un libro, de dorso. Yo aquí traigo un martillo y puedo sacar una de esas hojitas completamente. Esa es la foliación. Y tiene que ver justamente con la formación de minerales específicos debido al efecto del metamorfismo. Vamos a hablar un poquito después de las pizarras y cierto tipo de rocas que muestran esta foliación. El grado de metamorfismo es algo importante porque hablamos de presión y temperatura, pero no vimos a qué rangos. Puede ser mucha presión, poca presión, alta temperatura o baja temperatura. De acuerdo a estas características es el grado de metamorfismo. Por ejemplo, si la presión y la temperatura es baja, estamos en el rango de la diagénesis. ¿Qué es la diagénesis? Es la litificación o formación de una roca sedimentaria a partir de un depósito. Esto se considera como la parte más basal del metamorfismo. Es un tipo de metamorfismo que cambia el granito de mineral, que está digregado, y lo une con otro, formando una roca. Luego de esto, si yo aplico más presión o aplico más temperatura o ambas, entro a un campo que habla de metamorfismo de bajo grado. Low grade es bajo grado, entre los 300 y los 600 megapascales y entre los 200 y los 300 grados de temperatura aproximadamente. Esto es totalmente aproximado. Acá en este gráfico, para facilitar la lectura, la presión tiene una equivalencia por kilómetros. Entonces podemos ver que a los 10 kilómetros de profundidad la presión es 300 megapascales y recién ahí estamos entrando al campo de metamorfismo de bajo grado. Así que la presión que se necesita para transformar minerales es bastante alta. Luego de esto, entre los 600 o los 20 kilómetros hasta los 1000 megapascales, como 30 kilómetros, estamos hablando de metamorfismo de grado intermedio.
Y luego de esto, la presión ya no tiene mucha injerencia, solamente la temperatura, que al aumentar la temperatura hasta 1000 grados incluso, genera un metamorfismo de alto grado. Hay un punto donde la temperatura es tan alta que la roca se empieza a fundir. Por lo tanto, ahí ya entramos a otro lugar, a otro campo, donde hablamos de la fusión parcial. Aquí dice fusión parcial húmeda de rocas graníticas. Esto significa que la roca ya no se está metamorfizando, sino que se está fundiendo. Pero no se funde completa, sino que de forma parcial. Recuerden que hay algunos minerales que se forman primero a temperaturas más altas y otros a temperaturas más bajas. Por lo tanto, los que primero se funden serían los de temperaturas más bajas. Lo que veríamos acá, si es que pudiéramos presenciarlo, verlo, sería una roca como una plasticina, con partes más líquidas y otras más sólidas, como una especie de huevo a la copa. Yo creo que un buen ejemplo, si es que ustedes han comido alguna vez, que es un huevito que al hacerse queda parte más sólida y otras partes más líquidas. Bueno, esto es muy parecido, pero claramente no se lo comería. El mineral índice corresponde a el nuevo mineral metamórfico que aparece al aumentar el grado de metamorfismo. Yo, para identificar que si la roca que estoy mirando es una roca metamórfica de bajo grado o de alto grado o de grado intermedio, hay ciertos minerales que me pueden ayudar a determinarlo, y esos son los minerales índice. Y la zona mineral, que es otro concepto que se ocupa, corresponde a un nuevo mineral metamórfico que aparece al aumentar el grado de metamorfismo y tiene un límite de grado inferior que se determina uniendo con una línea todos los puntos de primera aparición de este mineral índice. Dicha línea recibe el nombre de isograda. La zona mineral recibe el nombre de mineral índice y se extiende hasta el siguiente límite de zona mineral. Esto es un poco complejo de entender, pero para poder reconocer la roca metamórfica, como dije recién, yo necesito identificar minerales. Si estos minerales aparecen en secuencia, no solo un mineral el que aparece, sino que es una familia. Por lo tanto, esta familia me determina una zona mineral, ¿ya? Y aquí vamos a ver un ejemplo, algo bien sencillo. Acá hay minerales que van apareciendo a medida que yo aumento el grado de metamorfismo. Por lo tanto, yo podría observar secuencias de minerales o asociaciones minerales, las cuales me indicarían que estoy en un cierto grado mineral. Por ejemplo, si viera la asociación clorita más moscovita, que son dos micas, una verde y otra más blanca plateada, yo entendería que estoy en una zona entre grado bajo a grado intermedio. Pero si encontrase granates y andalucita, que otros minerales que son diferentes, yo determinaría que estoy entre el grado intermedio al grado alto. Hay ciertos minerales que aparecen en toda la secuencia metamórfica, desde grado bajo hasta grado alto, por lo tanto no son ningún ejemplo de zona mineral. Son minerales que no definen un campo de estabilidad específico, sino que aparecen a lo largo de todo. Y aquí abajo aparece el tipo de roca, el cual vamos a ver más adelante con fotos, donde hay roca no alterada, pizarras, esquisto, gneiss y roca fundida. Esto vamos a verlo después. Bueno, ¿qué tipo de metamorfismo existe? Hay varios. El primero es el metamorfismo de contacto, que tiene que ver con zonas donde hay rocas ígneas que se están formando bajo la tierra, que el calor de esta cámara magmática afecta a su entorno. Es como si esta bolsa caliente quemase su entorno, lo cocinase y lo modificase. En definiciones, se forman nuevos minerales estables a altas temperaturas en las vecindades o en contacto o en intrusión de magma. Y lo que se da es a temperaturas elevadas y a presiones bajas. Aquí principalmente lo que influencia es la presión. Acá lo que se ve en este mapita es algo que se ve desde arriba, o de planta como se llama, y se ve un lugar donde la zona interna define una roca ígnea, un cuerpo de roca ígnea irregular, y las zonas de línea punteada exteriores hablan de la zona de influencia donde hay rocas metamórficas. O sea, este cuerpo ígneo irregular cocinó su entorno y lo cocinó de esa forma. Es como la cáscara. Acá se ve un poco más claro, donde tengo esta intrusión ígnea, y esta línea punteada marcada con blanco marca el área de influencia del metamorfismo de contacto. O sea, esa roca se cocinó, se metamorfiza. Hay rocas que se mineralizan, por ejemplo en la ceniza en Cabildo,
la mineralización de cobre tiene que ver con esto. Justamente que un cuerpo ígneo se metió bajo la tierra, cocinó la roca y la mineralizó. Y eso es principalmente, de forma bien sencilla, un cuerpo ígneo que cocina su entorno. Metamorfismo de contacto. Como les contaba recién, esto que se da, que cocina la roca, también forma yacimientos hidrotermales o mineralización de cobre, oro, plata y otros metales. Y tiene que ver justamente con la influencia termal no solo del calor, sino que el calor moviliza fluidos calientes y esos fluidos calientes pueden llegar más lejos. Por lo tanto, muchos yacimientos de vena o vetas de cobre o de oro se forman debido justamente a esta influencia termal de estos cuerpos magmáticos que están bajo la tierra. Otro tipo de metamorfismo es el regional, que tiene que ver con las presiones a las cuales está sometida el subsuelo cuando se están formando montañas a gran escala. Acá vemos este cordón montañoso formado por justamente la presión que se ejerce de ambos lados. De forma sencilla, si yo aprieto algo de la misma dirección, de un lado hacia otro, yo voy a tender a levantarlo al medio. Y esta es como la mecánica más sencilla de formación de montañas, un pliegue gigante. Y lo que está abajo se deforma, se acorta, se aprieta y se levanta, como un abombamiento. Y la gracia que tiene es que esto se forma a altas presiones y a altas temperaturas, especialmente a medida que nos vamos profundizando. Y yo tengo una zona que no está alterada, lejana al cordón montañoso, y a medida que me acerco cada vez hay mayor deformación. Otro tipo de metamorfismo es el metamorfismo dinámico o cataclástico, el cual se presenta a lo largo de zonas de falla. Cuando la falla se desplaza, la roca se puede comportar de manera frágil y romperse en pequeños trozos y pulverizarse, o se puede comportar de manera dúctil y deformarse. Cada vez que tiembla, y esto entiéndalo bien, cada vez que hay un temblor, hay rocas que se están rompiendo bajo la tierra. En esta zona, si nosotros pudiéramos observar la roca que se parte, la que se divide en el momento del temblor, veríamos que es tan fuerte la presión que se genera en el movimiento que aumenta la temperatura drásticamente y la presión drásticamente y modifica los minerales y es capaz de formarse este metamorfismo dinámico cataclástico. La fotito que vemos acá, vemos un grano mineral, el cual está rodeado por otros minerales que están orientados como micas. Esto vamos a verlo más adelante. Pero esto tiene que ver con una textura clásica de una roca que se forma en estas condiciones, que se llaman milonitas. Es como si la roca estuviera sometida a tanta presión y temperatura por un instante tan corto que se perdiera su dureza, se pusiera blandita, como algo viscoso, y eso viscoso hiciera que todos sus minerales se pongan blanditos y se modifiquen de acuerdo a la presión a la cual se someten. Y por un momento muy breve, porque luego de eso, cuando pasa el movimiento, cuando ya la roca ya se rompió, el sistema baja la presión, se enfría y queda ahí. Por lo tanto, se forman rápidamente. Acá vemos un ejemplo. En superficie hay un valle lineal, hay cursos fluviales desviados debido a que por aquí pasa una estructura geológica. Esto lo vamos a ver en otra clase, pero lo voy adelantando. Y bajo la tierra la roca está rota, está fragmentada, fracturada. Y en la zona de falla, si yo pudiera ver en torno a la zona que está rota, vería que hay rocas que son muy parecidas a las que están acá. Eso es evidencia de fallas. Otro tipo de metamorfismo es el de impacto. Y este se da mucho menos que los demás, porque tiene que ver con un objeto que caiga a la Tierra a alta velocidad, como un meteorito, y al caer es tan fuerte la explosión y la presión, mucho más fuerte incluso que yo creo que la presión que se genera en el anterior, que forma minerales súper extraños en un corto periodo de tiempo. Hay fases del cuarzo que son de alta presión, que solo se forman bajo estas condiciones, y ha sido la manera en que varios científicos han podido determinar que en cierta zona ha caído un meteorito, porque aumenta la temperatura y la presión de tal forma que se forman ciertas fases muy específicas que se encuentran solo ahí y no en otro lado. Bueno, acá
haciendo un análogo con las rocas que mencioné delante y con el subsuelo, podemos ver de que a medida que aumenta el grado metamórfico, a medida que yo me voy metiendo más hacia el núcleo de las montañas, las rocas van cambiando y paso de tener una pizarra hasta tener un gneiss, que sería la pizarra, la roca de menor grado metamórfico, y el gneiss, la roca de mayor grado metamórfico. Acá vemos algunos ejemplos. Está la pizarra, que se caracteriza por tener foliación. Hay muchas rocas que son ornamentales, que se ocupan como revestimiento en casa, en piso, en tejas. Bueno, las pizarras generalmente se ocupan así porque son muy fáciles de dividir en láminas, como se ve aquí en la foto. La filita es una roca que tiene foliación, pero menos que la pizarra, porque los minerales se empiezan a deformar. Y algo que ocurre es que la filita es más brillante. Esta es más opaca, como un brillo opaco, mientras que este de aquí es un brillo un poco más perlado, un poco más brillante, porque hay minerales de mica que brillan. Luego de esto aplico más presión, la transformo en un esquisto, la cual tiene mayor brillo y tiene minerales de mayor tamaño. Aquí vemos varios granates, que son minerales que hablan de un metamorfismo de grado intermedio alto. Y el gneiss finalmente son rocas que exhiben estas bandas muy parecidas a la roca sedimentaria, pero son bandas minerales que se formaron gracias a la alta presión y la alta temperatura a la cual estuvo sometida la roca. Bueno, aquí vemos un detalle de cada una. La pizarra tiene granos muy finos y excelente foliación o tendencia a romperse en láminas planas. Vemos otras fotitos de pizarra. Las filitas, por otro lado, son de mayor tamaño que las pizarras, su tamaño de grano, de mineral, y brilla más. Fíjense el brillo. Aquí hay una filita que brilla, mientras que la pizarra está opaca. Diferencia. También aquí tenemos otras filitas que también exhiben este brillo especial. Los esquistos, fíjense que brillan mucho más. Esa es una gran diferencia y es mucho más irregular. Fíjense que tiene aparentemente capitas, pero son más irregulares. Este es un esquisto micáceo de granate. Aquí se ve otro esquisto. Hay una espirita ahí. Y el gneiss, lo vemos más de cerca, tiene estas bandas minerales claritas y oscuras. Las bandas claras son de sílice, las oscuras son de otros minerales como magnetita, hornblenda, piroxenos, etc. Minerales de rocas ígneas. Y algo que se ve generalmente es como minerales que están en forma de esferita o óvalo, y a lo largo del mineral se forma otro mineral que es de color más oscuro, como que lo englobara. No quiero dar términos muy raros, sino que quiero describir solamente la imagen, por eso me cuesta. Pero tiene que ver con esta dinámica que se forma al estar muy caliente y muy apretada la roca, donde estos minerales se disuelven y son capaces de reordenarse a lo largo de esta roca. Entonces todo el sílice que estaba disuelto se tiende a acumular en estas zonas, y los otros minerales también se tienden a acomodar en torno a estas zonas con sílice. Acá vimos las rocas foliadas, que son la pizarra, la filita, el gneiss y el esquisto. Y también hay rocas metamórficas que no son foliadas, como los hornfels, que es un tipo de roca de grano fino o roca córnea. Ya está, quizás la han escuchado alguna vez. Son rocas que son parecidas a estas de acá. Depende, hay rocas que son un poquito más claras, otras un poquito más oscuras, pero no tienen foliación, pero sí son rocas metamórficas. Los skarn son rocas también no foliadas, de grano mayor que los hornfels. Fíjense aquí que hay varios minerales que se pueden ver a simple vista, mientras que acá no se ve. La cuarcita es otro tipo de roca metamórfica no foliada, que tiene que ver con muchos granos de cuarzo. Aquí una visión al microscopio que se ven puros granitos, como granos de azúcar uno al lado de otro. Bueno, eso es el sílice que está conformando esta roca. Y el mármol, que en un principio es una roca calcárea, pero al calentarse, al cocinarse, se transforma y se modifica su estructura, porque hay varios minerales que se forman, especialmente sílice, cuarzo.
y eso le da mayor firmeza a la roca y mayor dureza. Por lo tanto, se pueden formar, hacer esculturas muy famosas como la que ven ahí. Este material ha sido muy ocupado en construcción y en ornamentos, como los que vemos acá. Bueno, ¿qué otros minerales metamórficos existen? Está el granate, está la estaurolita, que son, acá lo que se ve en nesosilicato, y no silicato, son clasificaciones de los silicatos, que son un tipo de minerales, que son el cuarzo, el feldespato, todos son silicatos, la mayoría. Y hay como 7 tipos de silicatos, los cuales tienen que ver con su estructura interna. Esto no lo pesquen por mientras, no es necesario, luego quizás para la segunda parte del curso lo vamos a ver, pero me interesa que sepan que estos son los minerales: granate, estaurolita, actinolita, hornblenda, andalusita, silimanita, kianita, clorita, epidota. Este mineral yo creo que el que más podrían ver en estos valles, que es muy común. La clorita también, y yo creo que de acá hay zonas donde se ve granate. En la zona de Artificio de Pedegua, en la zona de Palquico he visto granate. Y me parece que epidota también he visto bastante en la zona de Cabildo, que es como lo que he visto en términos minerales, de zonas cercanas que están mineralizadas. Y por último, hay unos minerales que también son muy lindos, que también son metamórficos, que son las zeolitas, que tienen un aspecto parecido al que se ve acá arriba. Son minerales parecidos al cuarzo, pero son más blandos y tienen hábitos o formas de cristalizarse que son bastante particulares, como las que se ve aquí, como una especie de abanico. Estos minerales se forman por metamorfismo de bajo grado, o sea, baja temperatura y baja presión. Bueno, esta ha sido la clase de hoy, la hice más cortita para alcanzar a pasar el resto, y les recomiendo que lean en el capítulo del Tarbuk, el cual voy a abrir de inmediato, para que lo puedan ver con calma, porque aquí hay mucha información útil. Me parece que está en la 200. Acá está. Capítulo 8. Ah, no, pero este no es el índice. 227. Bueno, acá está un capítulo dedicado solamente al metamorfismo. Les recomiendo que lo lean porque tiene una lectura muy rápida y muy fácil. Yo saqué muchos esquemas de aquí. Tiene preguntas. Así que les recomiendo, en realidad, más que les recomiendo, léanlo. Yo creo que es muy importante que lo hagan, porque el lenguaje es bastante sencillo y me podrían preguntar cosas de aquí. Así que eso, chiquillos, le voy a subir de inmediato este video para que lo puedan ver y espero que les haya gustado y nos vemos en la clase un rato más. Chao.